En la medida en que nosotros nos vamos conociendo, vamos a ver que esto nos ayuda a sentirnos cada vez más efectivo en lo que queremos decir. Y esta es la palabra que también me gusta que ustedes pongan en juego, la efectividad. La efectividad en comunicación no siempre tiene que ver con hablar lindo, con utilizar palabras lindas, atractivas. A veces la efectividad en la comunicación tiene que ver con poder poner en juego lo que nos sucede, ¿sí? Poder poner en palabras, en diálogo, en conversación, aquellas cosas que nos inquietan y que de repente por distintos motivos parece que no podemos compartirla. Entonces, desde ese lugar, yo los invito a que puedan poner eso en juego, ¿sí? Y bueno, les agradezco a la gente que me estuvo respondiendo y que me está contando que se escucha bien y que se ve bien, porque la verdad que me ayuda mucho esto a poder ir chequeando que todo esté funcionando dentro de los parámetros que uno espera. Entonces decíamos, la comunicación efectiva también un poco tiene que ver con eso, poder decir, expresar lo que nos sucede sin temor a que esto genere en nosotros algún tipo de reprimendas. No es un tema menor, porque en la medida que nosotros entrenamos, ponemos en juego, ponemos a disposición aquellas cosas que nos suceden, vamos a encontrar que nos sentimos muchísimo más cómodos, muchísimo más abiertos y predispuestos a que nuestra comunicación se transforme. Y en la medida en que se transforma nuestra comunicación, nosotros también sentimos que nos transformamos y nos podemos disponer a decir las cosas de manera diferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido los voy a invitar a que no se pierda esta idea del horizonte, ¿sí? Decir lo que nos sucede. ¿Bien? Entonces, todos nos podemos... Esto sí me parece importante y ya voy pasando a la otra instancia. Todos nos podemos sentir de alguna manera buenos comunicadores, ¿sí? Todos tenemos la posibilidad, la capacidad, las herramientas. Tenemos que entrenarlo. Tenemos que ponerlo en juego. Un detalle, tenemos que escucharnos. Escuchémonos. No dejemos pasar la posibilidad de escucharnos y de poner atención a cómo nos comunicamos. ¿Qué resultados estamos recibiendo? ¿Cómo se genera el feedback con la otra gente? Son todos detalles que nos ayudan a nosotros a entender si la manera que tenemos de construir nuestros vínculos comunicativos son realmente certeros o no, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier consulta, saben que estoy a disposición de poder responder y trabajar lo que crean pertinente. Y ahora vamos a comenzar con esta parte, autoestima y asertividad. ¿Qué es la autoestima? Y fíjense que ahí pongo un cartelito que me gusta mucho, que dice asertividad. Me respeto, te respeto. ¿Y por qué es importante la autoestima? Más allá de lo conceptual, más allá de la idea, más allá del concepto que tengamos de autoestima, lo importante es que cuando hablamos de autoestima no estamos hablando ni de egocentricidad, ni de esa postura un tanto, podríamos decir, ¿no? Como decimos comúnmente, de fanfarrón, de creernos, de agrandados, ¿sí? La autoestima tiene que ver, y sobre todo en comunicación, en conocerse, saber quiénes somos, definirnos como personas y sobre todo valorarnos. Sumamente importante, valorarnos. El valor personal nos enriquece, nos pone en un lugar de no solamente solidarios con nosotros mismos, sino con todo nuestro entorno. Y no es un dato menor, no es un dato menor. Muchísimos, cuando pongo esto en los talleres o en las distintas capacitaciones que llevo adelante, me dicen, lo que pasa es que a mí me cuesta valorar o a mí me cuesta reconocer mis virtudes. Lo que sucede es que yo estoy esperando que por ahí las otras personas me recalquen las cosas que hago bien. Y la autoestima no tiene que ver con sobreestimar lo que nos pasa o
de repente generar una idea errónea de lo que somos. Tiene que ver con fortalecernos y eso se traslada en la comunicación. Cuando nosotros trabajamos nuestra autoestima, es decir, nos estimamos, nos sentimos bien con nosotros mismos a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras dificultades, lo que hacemos es nos estamos aceptando. Y nos estamos aceptando con todo esto que les decía recién, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y en la medida que nos aceptamos, logramos exponer eso en nuestras palabras. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, todo lo que vivenciamos, tarde o temprano se expresa, se pone de manifiesto en el lenguaje, empieza a aparecer en nuestra manera de comunicarnos, ¿sí? Y por ahí nosotros no nos damos cuenta de que estamos dejando de lado un sinnúmero de situaciones justamente por no conocernos, por no saber quiénes somos, por no aceptarnos tal cual somos. Primero y principal porque todos somos diferentes. Segundo, porque si nosotros nos aceptamos tal cual somos, lo más probable es que eso se replique en la manera que yo me vinculo con los otros y genere mayor aceptación. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo hasta acá? Recuerden, están todas las vías abiertas, las consultas que quieran, las observaciones que crean importante para hacer serán bienvenidas, pero no dejemos que decaiga el ida y vuelta. Me gusta mucho trabajar desde el ida y vuelta, así que les agradezco infinitamente todos los aportes que puedan ir haciendo. Pero me quiero quedar un ratito acá, en esta idea de la autoestima. Me quiero quedar porque me parece que acá es donde encontramos una linda versión de las cosas que nosotros vamos a ir trabajando hoy en el taller. Autoestima, esta ferviente posibilidad de reconocernos, valorar aquellas cosas positivas, buenas que tenemos, no importa si son muchas, si son pocas. Valorarnos no significa que somos excelentes artistas o somos excelentes profesionales, a veces somos excelentes padres, a veces somos excelentes amigos, a veces somos excelentes compañeros. Y eso es también parte de nuestra estima, de nuestra virtud, de las cosas que nos acompañan. Entonces, no lo perdamos de vista. Seamos partícipes de eso. Valoremos lo que nos sucede. Y además, permitamos entender el error. Ese es otro detalle sumamente importante. Entender que nos podemos equivocar, que nos vamos a equivocar, que es parte de el compartir y de la convivencia, caer en determinadas equivocaciones y que no podemos desestimar el error. No podemos, que tenemos que estar ahí, ¿sí? Que tenemos que valorarlo como un aprendizaje. Obviamente, insisto, valorar el error no significa caer una y otra vez en el mismo. Significa que podemos equivocarnos, que está dentro de el proceso de aprendizaje el error, que lo podemos asimilar, generar un aprendizaje de eso y en función de allí reconocerme. Los invito a eso, reconocerse, ¿sí? Generar estima por lo que uno es, por lo que uno genera, por lo que uno produce. Porque todo, absolutamente todo lo que nos sucede es responsabilidad nuestra. Lo bueno y lo malo. Si empezamos a entender esta idea, que todo, pero absolutamente todo lo que nos sucede es justamente parte de nuestra responsabilidad, vamos a empezar a aceptar aquellas cosas que quizás hasta hace un ratito no aceptábamos. Vamos a valorarnos. Eso va a incidir directamente en la forma que me comunico. Valorarme significa también saber defender mi postura, aún que esté equivocado, aún cuando esa postura no sea compartida, aún cuando mi visión de las cosas sea diferente al resto, yo puedo exponerla y expresarla sin temor. Por eso vamos a trabajar autoestima y comunicación para hablar sin temor. Hablar sin temor significa que yo voy a poder poner en palabras aquellas cosas que me suceden
sin temor a el juicio, a la reprobación, sin temor a generar algún tipo de situaciones conflictivas. Y ahí entra el segundo concepto, el de asertividad. ¿Qué es la asertividad? Ni más ni menos que es poder expresar nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestras posturas desde nuestro lugar sin, y este punto es importante, sin lastimar a nadie y haciendo valer nuestra opinión. Una postura asertiva es lograr poner en juego lo que me sucede, lograr decir aquello que me pasa sin lastimar a nadie, pero haciendo valer mi postura. ¿Bien? Entonces, desde ese lugar vamos a trabajar hoy. Punto número 1, decíamos autoestima, ¿sí? Esta capacidad de valorarnos, de encontrar en nosotros instancias que nos ayuden a vernos desde un lugar positivo. Con nuestros errores, por supuesto, con nuestras limitaciones, por supuesto, pero sí entendiendo que tanto el error como la limitación son parte de nosotros y que a pesar de eso nosotros podemos ir adelante. ¿Sí? Entonces, las limitaciones no nos tienen que quitar la estima, al contrario, nos tienen que enseñar en qué lugares estamos más cómodos y en qué lugares tenemos que entrenar un poquito más o se nos hace más difícil. Nuestras limitaciones nos tienen que ayudar a eso. Si nosotros entendemos nuestras limitaciones, lo que tenemos que empezar a hacer es, bueno, a pesar de eso, ¿qué puedo llevar adelante? A pesar de que quizás soy tímido, vamos a poner el ejemplo, me cuesta expresarme, soy una persona que va a una reunión y no es de hablar de manera fácil o de manera inmediata. Bueno, a pesar de mi timidez, ¿qué puedo poner en juego? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo trabajar? ¿Y de qué manera esto, que es el otro punto importante, le va a servir a alguien más? Porque no nos olvidemos que la comunicación tiene como raíz la común unidad, la comunidad. ¿Sí? La comunicación es el eje por el cual se tejen las relaciones en una comunidad. Si no hay comunicación, no hay comunidad. ¿Sí? Autoestima, asertividad son los dos temas que nos van a ayudar a ir avanzando en esta idea de cómo hablar sin temor. Autoestima sabiéndonos lo que somos, con nuestras limitaciones y con nuestros valores, ¿sí? Y con nuestros aciertos. Y la asertividad es esa capacidad comunicativa de decir lo que me sucede, lo que me está pasando, sin que esto genere ningún tipo de contratiempos en el otro y en nosotros. Pasamos ahora a la siguiente propuesta, que es justamente esto. ¿Por qué puede haber problema de asertividad? Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede que a veces no podemos decir las cosas como nosotros las sentimos o como las vivenciamos o como creemos que tenemos que decirlo? Y ahí hay dos niveles sumamente importantes que inciden en nuestra capacidad comunicativa, sobre todo en nuestra comunicación asertiva. Fíjense, el primero es el nivel de autoestima, es decir, cómo nos encontramos. Lo vamos a ahondar ahora porque a mí me parece sumamente importante. El nivel de autoestima, es decir, cómo nos vemos, va a tener una incidencia directa y profunda en la forma de comunicarnos. Si yo me veo desde un lugar pasivo, casi le diría indiferente, en segundo plano, distante, mi comunicación va a ser de esa manera, se va a expresar de esa manera. Si yo me autopercibo como una persona que tiene siempre cosas importantes para decir, que cree que tiene la palabra más destacada, que cree que todo lo que está pensando y lo que está manifestando es sumamente importante, mi manera de comunicar también se va a exponer de esa manera, o se va a expresar desde ese lugar. Y ahí también le pido que tengamos en cuenta eso. Ni la autoestima muy baja, ni tampoco la autoestima extremadamente alta. Tiene que haber un equilibrio, y un punto más, una aceptación. ¿Qué significa la aceptación? Es decir, darme cuenta que no todo lo que yo digo, no todo lo que yo pienso, no todo lo que yo expongo va a ser aceptado por el otro tal cual yo lo digo. Sí, va a pasar esto, y nos puede pasar, y tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender que no todo lo que uno va a poner en juego, no todo lo que uno va a expresar,
no todo lo que uno tiene para comentar va a ser recibido tal cual uno lo expresa. Pero ahí hay un tema. Si yo no lo digo, probablemente me quede con una sensación de que no estoy compartiendo algo, que me estoy llevando algo, que me estoy guardando. Y a veces emocionalmente no es bueno guardarse las cosas. A veces que nos queden dando vuelta en el cuerpo las palabras no termina siendo positivo, ¿sí? Por eso es importante que lo pongamos en juego. Y muchas veces, quizás con esa propia necesidad de exponer todo lo que nos pasa, no dimensionamos lo que decimos. Vamos, salimos, sacamos todo de afuera, hacia afuera, ¿sí? Todo adentro hacia afuera, casi sin darnos cuenta de lo que estamos proponiendo. Y casi de una manera a veces, y perdón con el término que voy a utilizar, pero es para graficarlo, casi de manera irresponsable. No dimensionamos lo que decimos. Vamos y decimos. Y esto incide porque cuando nos encontramos con que hay posturas diferentes, hay miradas diferentes, hay opiniones diferentes, nos sentimos tocados. Entonces, también allí los invito a que, evaluemos lo que decimos, cómo lo decimos y evaluemos qué objetivo estamos persiguiendo, qué queremos lograr. ¿Queremos lograr contar lo que nos sucede? ¿Queremos lograr contar aquellas cosas que nos están pasando o estamos buscando imponer nuestros principios? Entonces, el nivel de autoestima, que es el primer punto, incide profundamente, pero profundamente en nuestra capacidad de comunicarnos de forma asertiva. Fíjense que el texto dice que puede ser desde un lugar de pasividad o de agresividad. Los dos extremos se pueden dar. Y que digamos las cosas desde un lugar de agresividad no significa que estamos trabajando en nuestra autoestima. También no nos engañemos. No supongamos que tener una autoestima alta es ser una persona que está todo el tiempo agraviando, que está todo el tiempo como enojado, como disgustado, como diciendo las cosas sin pensar. La autoestima tiene que ver, vuelvo con el punto anterior, con valorarnos. Eso es autoestima, con saber cuáles son nuestros puntos altos, nuestros puntos fuertes, nuestros lugares donde nos sentimos cómodos y reconocer las limitaciones sin ningún tipo de temor. Al contrario, para que las limitaciones nos ayuden a mejorar, a trabajar, a pulir aquello que nos falta. Y lo otro que incide, y esto sí, y ustedes lo sabrán y seguramente lo ven a menudo, otra cosa que incide de manera muy, pero muy constante y muy notoria en todos nosotros es el estado de ánimo. El estado emocional es evidente, ¿sí? Y se hace cada vez más claro, sobre todo ¿no? con las nuevas corrientes que se están trabajando, la inteligencia emocional y todo lo demás, se hace cada vez más claro que los estados de ánimos inciden profundamente en la forma en que nos comunicamos. Lo que los invito es a prestar atención. ¿Por qué? Porque no podemos escapar a nuestros estados de ánimos. Un día vamos a estar contentos y seguramente nuestra forma de comunicarnos va a ser de una manera, pero no todos los días vamos a estar alegres. Un día vamos a estar enojados, un día vamos a estar tristes, un día vamos a estar con vergüenza, ¿sí? Dentro de los estados de ánimo, y eso se va a exponer en nuestra comunicación. Y debemos reconocerlo. No podemos escapar, no podemos dejarlo fuera. Entonces, sí, lo que los invito es, cuando lleguemos a darnos cuenta en qué estado emocional estamos, evaluarlo, analizarlo, y si vemos que no estamos en un buen día, porque nos puede suceder, decir no, a lo mejor por hoy espero, me tranquilizo, busco otro momento, intento que esta situación emocional no incida en mi comunicación y no lastime al otro, porque indefectiblemente me va a lastimar a mí. Indefectiblemente va a tener un rebote negativo, un feedback negativo. Entonces, evaluemos, analicemos, pongamos en juego qué nos está pasando, ¿sí?
También influyen los pensamientos negativos si sos tímido, por ejemplo, pregunta a Santino. Dice, capaz las ganas de hablar y entablar una conversación está, pero sin embargo tenés pensamientos como, seguro no me va a salir, ¿sí? Estoy leyendo el mensaje de Santino que me encanta, sí, totalmente que incide. Cuando nosotros tenemos esa manera de pensarnos, es decir, lo que estamos haciendo es autosabotear nuestra propia imagen. Varias preguntas nos aparecen en la cabeza, ¿sí? Estoy respondiendo a esto que dice Santino que me encanta, que está clarísimo, ¿no? Esto que seguro no me va a salir, o seguro no voy a poder decir, o a nadie le va a interesar. Cuando esto aparece, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros, cuando estamos en una reunión, o en una clase, o estamos en un grupo de trabajo, no estamos buscando que nos digan, qué genio, mirá cómo habla, qué claro que la tiene. A veces lo que necesitamos es exponer lo que nos sucede. Y exponer lo que nos sucede no significa que todas las veces vamos a tener razón. No significa que todas las veces vamos a decir algo súper increíble. A veces significa que yo voy a poder poner en juego lo que me sucede. Los pensamientos negativos que se dan, sobre todo en comunicación, y que de alguna manera nos intimidan, de la forma que lo vamos a saldar es reconociéndolos y enfrentándolos. ¿Sí? Van a aparecer, van a estar, van a tener su protagonismo. Pero cuando esos pensamientos del seguro no me va a salir, seguro no voy a poder sentirme cómodo aparecen, mi recomendación es, a pesar de ese temor, hay que enfrentarlos. No importa si no fui claro, vuelvo a preguntar, no importa si no dije nada interesante, en todo caso, tomaré la responsabilidad y seré capaz de darme cuenta que lo que estoy exponiendo no es lo más interesante, pero lo voy a enfrentar. Ese va a ser el primer paso que me va a ayudar, a no quedarme, porque si yo me empiezo a quedar, ¿sí? Empiezo a dejar o a optar por el silencio empieza a convertirse en una conducta, en un hábito. Y el silencio va a empezar siendo un hábito en una reunión, después el silencio va a ser un hábito en una clase, ya sea como docente o como alumno. El silencio va a ser un hábito con nuestras parejas, el silencio va a ser un hábito con nuestra familia, el silencio va a ser un hábito con nuestros hijos, y cuando nos dimos cuenta, estamos entrando en lo que Chris Argyris, un gran teórico de la administración, decía, los silencios del callar. ¿Cuáles son los silencios del callar? Aquellos silencios que aparecen, que se dan, pero solamente porque nosotros decidimos no decir algo que tenemos ganas de compartir. Los silencios del callar no son esos silencios que yo digo, bueno, voy a descansar, voy a reposar la mente, me quedo en silencio. Los silencios del callar son aquellos silencios que nosotros empezamos a poner como hábitos y conductas, y que en lugar de ayudarnos a enfrentar la situación, lo único que hacen es convertirse en un hábito constante. El hábito del callar. Y déjenme que le cuente algo, porque esto es realmente importante e impactante, es que sin darnos cuenta, muchísimas veces, cuando apelamos a estos silencios, lo que no nos estamos dando, o lo que no estamos dando por sentado, es que esos silencios generan muchísimos contratiempos, muchísimos. Hasta le diría afecciones emocionales. El lenguaje es sumamente importante. Por eso los invito a trabajar, a decir cómo lo vamos a ir viendo ahora, que vamos a ver algunas herramientas, a decir lo que nos sucede sin temor a ni el juicio, ni a la crítica, ni a lo que dirán el resto. A veces es necesario que expongamos lo que nos está pasando, ¿sí? Bien, ojalá que haya podido ser claro con la respuesta a esto que me preguntaban acerca de, los pensamientos negativos. ¿Qué puede suceder? Y esto sí también es otra cosa que yo lo trabajo mucho en los talleres de oratoria y de comunicación efectiva.
¿Qué puede suceder cuando nosotros no dimensionamos la forma que nos estamos comunicando? Y les cuento que esto muchas veces sucede hasta de manera inconsciente, casi sin percibirlo. Que es, por un lado, caer en una comunicación agresiva. Es decir, sentirnos a veces que no podemos expresarnos, que no somos claros. Esto nos genera como un contratiempo, ¿no? Como una impotencia comunicativa, le digo yo. Empezamos a sentirnos impotentes comunicacionalmente hablando. No encontramos la manera de exponer lo que nos pasa, no encontramos la forma de exponer lo que nos pasa y terminamos lamentablemente incurriendo en un tipo de comunicación agresiva, ¿sí? Autoritaria, amenazante, sin capacidad de escucha, donde nosotros nos quedamos ahí, en nuestra postura, ¿sí? Nosotros nos quedamos en nuestro lugar y no somos capaces de poner en juego otra postura, nos cerramos ahí. Y ese es nuestro principio y esa es nuestra verdad, y al que le gusta bien y al otro que se la banque. Y no siempre es así. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender de la comunicación es que es un ida y vuelta. Y que todo lo que yo propongo y expongo de manera comunicativa, tarde o temprano va a volver a nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto que a veces sin percatarnos nosotros generamos. Y una manera de vincular nuestra comunicación donde los tonos son muy agresivos. O a la inversa, ¿sí? Caer a veces en una manera de comunicarnos de manera totalmente diferente, o pasiva, es decir, distante, sin capacidad de exponer lo que nos sucede, en voz baja, pidiendo disculpas, ¿sí? Temeroso, evitando el contacto visual, lo cual hace que nuestra comunicación se disipe demasiado. Entonces, ese es el otro punto que también me parece que tenemos que evaluar. ¿Sí? ¿Qué manera, de qué forma, cuáles son los mecanismos que estamos utilizando para poder justamente comunicarnos, acercarnos al otro, generar esa posibilidad de contención comunicativa para que eso que a mí me pasa pueda salir y del otro lado pueda ser entendido de manera clara, concreta? ¿Sí? Bueno, no sé cómo venimos hasta acá. ¿Se va entendiendo algo? ¿Somos claros en lo que decimos? Nos queda un poquito de tiempo porque la verdad que ha pasado ya 45 minutos de la hora 15, bastante más rápido de lo que uno pensaba. Si bien es cierto, tuvimos que ir acomodando algunos detalles, se pasó bastante rápido la hora. Así que bueno, me gustaría también que me cuenten a ver cómo se va llevando este momento, si se entiende, si soy claro, si hay que ahondar en alguna cosa más, será bienvenido. Pero me quiero quedar un ratito acá con esto, ¿no? Esta idea de una comunicación agresiva que muchas veces se da, le diría, por una especie de impotencia, porque no encontramos el mecanismo de ponerlo en juego, no encontramos la manera de exponer lo que nos pasa. Entonces nos volvemos un poco más autoritarios, tratando de imponer esto. O, de lo contrario, empezamos a caer en una comunicación totalmente pasiva, ¿sí? Donde no podemos sostener una postura, donde nos cuesta mucho decir el lugar desde donde estoy hablando. Y todo eso incide directamente en lo que se interpreta del otro lado, ¿sí? Y créanme que sin darnos cuenta, cuando caemos en una comunicación pasiva también empezamos a experimentar sensaciones de frustraciones, de sensación de, bueno, no me escuchan, no me entienden, no tengo la capacidad para eso. Algo que es realmente complejo, que es el sentido de culpa. Si bien hoy no vamos a trabajar, y es como un tema que lo podemos ver más adelante, porque me parece sumamente importante el tema del sentido de la culpa, pero quedaría prácticamente para un taller exclusivo de eso. Lo que nos pasa cuando sentimos esa sensación de comunicación pasiva es que no podemos exponer lo que nos sucede. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí viene la pregunta linda, acá viene lo rico, acá viene lo que les quiero compartir, que es un poco más, bueno, a ver, ante estas situaciones, ¿qué vamos a hacer? Porque la pregunta es,
¿qué hacemos? ¿Sí? Antes de eso me quedó un temita que acá lo veo y no lo quiero dejar de trabajar, que es la comunicación manipuladora. ¿Qué es la comunicación manipuladora? Ese interés de exponer las cosas siempre buscando un beneficio individual, sin pensar en el colectivo, sin pensar en las consecuencias. Cuando yo empiezo a generar esto, también se empieza a convertir en una conducta, en un hábito negativo. ¿Sí? La comunicación manipuladora empieza a mostrarse como un mecanismo de defensa que empieza a convertirse en un hábito. ¿Y cuáles son las situaciones o las consecuencias más comunes de la comunicación manipuladora? Uno, ocultar las cosas. Buscar siempre como darle un matiz diferente, o no decirla, o desviar, o quitar la atención sobre determinados temas. La otra situación a la cual apelamos cuando caemos en este tipo de comunicación manipuladora es desviar, ¿sí? Buscar la atención en otro lugar, buscar la disposición en otras cosas, tratar de quitar la atención en lo que estamos haciendo, y eso también nos lleva a que no podamos tener la idea clara hacia dónde queremos apuntar o hacia dónde queremos ir. Por eso es importante que no caigamos en este tipo de comunicación manipuladora, que seamos capaces de decir, a ver, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? ¿Sí? Entonces, esto a mí me parece que es realmente interesante, realmente importante evaluar por qué estoy ocultando o estoy desviando la comunicación, ¿sí? Bueno, acá justo encontré otro mensaje que dice Romina, gracias Romina por el aporte. Opino que para superar la fobia al hablar en público es bueno generar instancias que nos den seguridad y confianza. Sí, ahora lo vamos a ver a eso. La confianza es un tema que ya lo vamos a ver en un ratito, pero que como para ir anticipando y poniendo en juego, lo que vamos a hacer es construirla. La confianza se va construyendo en la medida que nosotros nos vamos enfrentando. Termino 2 segunditos comunicación. Gracias por los aportes a todos. Termino con esto de comunicación manipuladora y vamos a encontrar enseguida la respuesta a esto. Mucho tiene que ver dentro de esta comunicación manipuladora la explicación sin argumentos, ¿sí? Lo que me parece, lo que creo, decir lo que siento que tengo que decir sin evaluar lo que pasa, y por supuesto, como último punto de esta comunicación manipuladora, las opiniones más que las evidencias. ¿Qué es esto de la opinión más que la evidencia? Que en lugar de quedarme con un dato estricto, concreto, con un fundamento, tiendo a opinar. Todo el tiempo tiendo a opinar, ¿sí? ¿Y qué sucede con la opinión? Y es como el helado de chocolate y de vainilla, ¿no? Yo puedo decir, me gusta, no sé, tal cosa, me gusta el helado de chocolate, ¿sí? O yo puedo decir, me gusta más el helado de lo que, no sé, de americana. Pero eso es un gusto. Lo que yo no puedo quedarme es decir, che, no, ¿cómo puede ser que no te gusta el helado de crema americana si es riquísimo? Porque eso es una opinión, ¿sí? Entonces, cuando yo me quedo con la opinión, lo que me estoy olvidando es del dato, de la información concreta. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho, en el dato que nos ayude a nosotros a fundamentar lo que estamos diciendo. Santino nos pone por aquí, permiso, ¿no? Lo voy compartiendo, me encanta que estemos generando este intercambio. Esto de la fobia en público, está bueno pensar en ir avanzando en pasos, capaz aportar una conversación ya dada, porque al tímido o al que tiene miedo a hablar, es más suele encerrarse en unos pocos. Y le da vergüenza comentar para todos, estaría bueno dejar de lado lo que puede llegar a pensar el otro y ser vos mismo, totalmente. Totalmente. Cuando uno va a hablar en público, y que ya lo voy a compartir ahora, lo primero que tiene que dejar de lado es la opinión del resto. Nosotros tenemos que pensar que podemos decir algo sumamente importante, sumamente destacado, o podemos decir una tontería. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Ahora,
que sea una tontería para el resto, no invalida que para mí sea algo necesario de poner en juego. Y la timidez y la vergüenza, como dos mecanismos de defensa, lo que hacen es resguardarnos de algún dolor emocional. Cuando la vergüenza o la timidez me lleva a mí a no exponer lo que quiero decir, me estoy resguardando del dolor de que alguien diga algo que a mí no me gusta, que me pongan en el centro de algún tipo de críticas, es decir, mostrarme vulnerable. Y si hay algo que tenemos que aprender para poder ser eficiente a la hora de hablar en público, es a ser de alguna manera abiertos. ¿Que vamos a ser vulnerables? Sí. ¿Que va a haber gente que le va a importar lo que digo? Sí. ¿Y va a haber gente que no le va a importar lo que digo? También. Pero tenemos que aprender a convivir con esa posible vulnerabilidad y enfrentarnos. ¿Para qué? Para ganar confianza. Para trabajar la confianza. La confianza no se compra, no se adquiere, ni llega de manera mágica. La confianza se trabaja. ¿Y cómo? Rompiendo esas barreras que no me animo a pasar. En la medida que yo voy rompiendo esas barreras que no me animo a pasar, en la medida que yo voy rompiendo esas barreras que no me animo a saltar, voy a ir construyendo esa confianza. Y es esa confianza la que me va a permitir a mí ir avanzando. ¿Sí? Por supuesto, con vergüenza, con temor, con timidez, pero despacito. Un paso, el otro, contar. Hay estrategias que también después la vamos a poner en conocimiento en algún otro taller, ¿no? Hay estrategias que nos ayudan. Pero la primera y la más importante que yo le invito es a saltar la barrera esta de la timidez, de a poquito, no demasiado, bueno, hablar un poquito, contar algo, ir exponiendo. Siempre es importante apostar a lo evidente, a lo que tiene fundamento, a lo que yo sé que puedo decir y tengo de dónde pararme. Quizás lo más complejo es estar todo el tiempo en la opinión. ¿Por qué? Porque la opinión es opinión. Y en la medida que opinamos, lo que vamos a hacer en todo caso es contrastar opiniones. ¿Sí? Entonces, cuando vamos con algo certero, vamos generando esos pasos para ir soltándonos. ¿Bien? Seguimos un poquito más. Ya se nos han ido casi una hora de charla. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la opinión, gracias a todos por lo que vienen diciendo y ojalá que esto sirva y sume para seguir aportando a esta actividad que a mí me gusta muchísimo, que es ir trabajando nuestra forma de comunicación. Bien, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de ser asertivo? 1. Trabajar mucho. Escuchen que yo le voy a decir varias veces la palabra trabajar o entrenar, ¿sí? O ejercitar. Mucho decir las cosas que nos suceden. Vuelvo al punto, siempre con respeto, siempre con la responsabilidad de saber lo que estamos poniendo en juego. Pero ser asertivo a la hora de hablar significa 1, exponer qué nos está sucediendo, qué nos pasa, estamos bien, estamos mal, estamos felices, estamos tristes, estamos orgullosos, estamos dolidos. ¿Sí? Exponer lo que nos sucede. Evaluar las opiniones, encontrar hasta dónde tenemos derecho, y ahí me parece otro tema importante, hasta dónde tenemos derecho de hablar de un tema, o en realidad es preferible porque no conocemos, porque no manejamos, porque no tenemos la suficiente autoridad, obviarlo. Y el último punto sí que me parece importante de esta cuestión de ser asertivo es si realmente es necesario hablar de un tema determinado o no. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a buscar en esta comunicación asertiva es, para trabajar mi autoestima, punto número 1, es mi sentimiento. ¿Qué me pasa? Contar, si de última es lo que a mí me pasa. Si estoy bien, si estoy mal, si estoy alegre, si esto me cayó en gracia, si esto no me cayó en gracia. No tener tapujos en decir las cosas que nos suceden. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar justamente a soltarnos, a trabajar nuestra autoestima, desde ese lugar, de decir lo que nos sucede. Si estamos agradecidos o si estamos disgustados. ¿Sí? Siempre haciéndonos cargo.
Ese es el detalle. Siempre haciéndonos cargo. Es decir, esto a mí me pasa. Esto a mí me parece que es así. Esto es desde mi lugar. Yo me siento así. Entonces, cuando yo me hago cargo, estoy poniendo mi postura sobre la mesa, por lo cual habrá gente que le agradará y el otro que no. ¿Bien? Fundamental. Repito, ser responsable. Y en esto de ser responsable, uno puede poner en juego lo que le sucede. Si va a opinar, saber de lo que va a opinar y si tiene derecho a exponer sobre el tema. Digo, por algún principio de autoridad, por conocimiento y básicamente, y en esto sí, gente, los insto a que evalúen si es necesario hablar. No siempre es necesario hablar. No siempre es necesario exponer. No siempre es necesario opinar. Yo en esto trabajo mucho esta idea. ¿Es necesario? ¿Aporta? ¿Suma? ¿Genera posibilidades? Bueno, adelante, opine. Ahora, si no es necesario, si no va a aportar nada, si solamente vamos a hablar porque creemos que tenemos la obligación de hablar, evaluemos. No estamos obligados a hablar. No todo el mundo está obligado a hablar. Ni tampoco estamos obligados a quedar callados si nosotros sentimos que tenemos que decir o preguntar. Pero evaluemos la necesidad. Evaluemos hasta qué punto realmente es necesario que hablemos. Esto nos va a ayudar muchísimo, gente. Nos va a ayudar muchísimo a saber en qué momento decir lo que hay que decir. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos? Bárbaro. Estamos, casi le diría ahí, en una hora de charla. Le agradezco muchísimo todos los aportes, le agradezco muchísimo todo lo que nos vienen contando. Le agradezco mucho porque se suman, participan, así que desde ya para mí es realmente una alegría enorme saber que hay un ida y vuelta y que podemos compartir esto. ¿Sí? Y insisto, todo esto después lo vamos a dejar como material para que ustedes lo puedan ir trabajando. Muy bien, esto sí que me parece que les va a servir muchísimo y es como un cierre de lo que teníamos preparado para la jornada de hoy. Acuérdense que pueden preguntar todo lo que quieran, exponer todo lo que quieran. La verdad es que desconozco cómo estuvo la transmisión en internet. Sé que venimos por todo lo propio, ¿no?, de la pandemia, por el uso desmedido, porque bueno, hay una serie de todavía cuestiones técnicas que reverse, que no venimos con buena señal en todos lados, así que si por algún motivo no fue fluida la transmisión o no estuvo de alguna manera clara la transmisión, le pido disculpas porque son situaciones técnicas de las cuales uno no está exento, entonces o no tiene mucho más para hacer que bueno, adaptarse a lo que hay. Mi idea, mi propuesta era poder compartir este ámbito de forma online y bueno, con las herramientas que tengamos, que la hagamos de la mejor forma. Puntos a tener en cuenta, y esto sí me gusta que lo pongan en juego desde hoy mismo. 1. Que toda comunicación está orientada al ida y vuelta, al feedback, a la respuesta. Y es el feedback, es decir, es la respuesta, el mejor mecanismo evaluativo de nuestra comunicación. Si yo veo que del otro lado hay sonrisas, atención, preguntas, interés, yo estoy percibiendo que mi comunicación está bien encaminada. A la inversa, si alguien está hablando conmigo y yo noto que empiezo a distenderme, que la cosa no me parece importante, empiezo a notar que no me parece atractivo, el feedback es la herramienta. Pedir las disculpas, hacer la pregunta pertinente, exponer qué cosas uno no entiende, no quedarse con la duda, punto fundamental. Evitar suponer, no supongamos nada, preguntemos todo, es lo mejor que nos puede pasar. Preguntar, pregunten, no tengan miedo a preguntar. La pregunta nos brinda conocimientos. ¿Sí? Siempre trabajar el comportamiento empático. ¿Qué es empático? Poniéndonos en el lugar del otro. Puede que el otro haya tenido un mal día, puede que el otro esté triste,
puede que el otro esté entusiasmado, bueno, pongámonos en ese lugar, entendámoslo, compartamos, vivenciemos esas experiencias, no la dejemos de entender, ¿sí? Ser empático no solamente significa estar en los zapatos del otro, significa entender por qué usa ese tipo de zapatos, entender qué le pasa, entender que a veces está en un mal día y que a lo mejor no es con nosotros, es con las circunstancias, es con la situación, ¿sí? Entonces trabajemos la empatía, la responsabilidad, seamos absolutamente responsables de lo que decimos, siempre, sea lindo o sea feo, hacerse cargo, gente, fundamental. ¿Sí? Hagámonos cargo de las cosas que nos pasan, hagámonos cargo de las cosas que decimos, seamos lo suficientemente conscientes y hagámonos cargo de lo que callamos también. Hay que hacerse cargo de lo que uno calla, hay que hacerse cargo de lo que uno no quiere decir, porque eso también es parte de la responsabilidad, ¿sí? Y en ese punto los invito a que si van a hacer silencio, sean capaces de hacerse responsables del silencio que han optado. Y por otra parte, y a mí me parece que también esto nos va a ayudar mucho, es que la comunicación asertiva tiene que salir desde la confianza de uno mismo, de la autoestima, transmitir lo que pensamos, lo que sentimos con seguridad y con argumentos. Insisto, hay gente que le va a interesar y hay otros que no. Y ahí vendrá la pregunta, y ahí vendrá el compartir, el tener predisposición a la escucha, una serie de situaciones, ¿sí? Prestar mucha atención a la postura, a la comunicación no verbal, a cómo está predispuesto el otro para compartir ese ámbito comunicativo. Eso también me parece importante, ¿sí? La comunicación no verbal es sumamente efectiva e importante a la hora de construir vínculos. Así que no dejemos de prestarle atención a cómo estamos sentados, cómo están nuestras manos, cómo está nuestro cuerpo, la sonrisa, la mirada. Bueno, todo es parte de esto, ¿sí? La comunicación no verbal. Y que es sumamente rica y sumamente importante para que ustedes la tengan presente. Obviamente, trabajar mucho el estilo, la forma en que nosotros decimos, importa mucho no tanto lo que digo, sino cómo lo digo. Eso es sumamente importante, no tanto lo que digo, sino cómo lo digo, cómo lo expreso, con qué tono, con qué corporalidad, con qué volumen, ¿sí? Eso incide sumamente en el mensaje, ¿sí? Entonces, evaluemos también esa postura de cómo estamos diciendo las cosas. Y por último, y con esto vamos a ir ya cerrando la propuesta del día de hoy, y creo que nos va a ayudar un poco a ir cerrando esta idea principal, que es, bueno, cómo lograr trabajar nuestra autoestima. Recuerden, autoestima, esta idea de conocernos, de saber quiénes somos, de saber cuáles son nuestras bondades, nuestros valores y también nuestras limitaciones para poder trabajar en esa función. Le decía, y con esto vamos cerrando porque es, bueno, ¿qué cosas sí nos van a ayudar a poder justamente trabajar desde nuestra autoestima y mejorar nuestra comunicación? La respuesta mínima. A veces no es necesario excedernos en palabras, a veces con lo justo y necesario logramos ser asertivos y ser empáticos, ¿sí? Porque cuando nos excedemos en explicaciones, tarde o temprano tendemos a mezclarnos. Más tarde que temprano tendemos a confundirnos. Más tarde que temprano tendemos a no encontrar respuestas. Entonces, a veces con un acompañamiento, un sí, una palabra precisa, una pequeña sugerencia, estamos brindando un aporte sumamente importante. Entonces, trabajemos mucho eso, las respuestas mínimas. Vuelvo al punto, ¿se acuerdan anterior donde le decías? Hablar si es necesario. A veces no es necesario explayarse demasiado. Con la respuesta mínima, con un punto concreto, estamos logrando muchísimo. Y eso nos ayuda inclusive a nuestra autoestima. ¿Por qué?
porque una respuesta mínima nos expone muchísimo menos, pero si esa respuesta es mínima y a su vez es asertiva, nos va generando confianza. ¿Sí? Vamos de nuevo, una respuesta mínima nos ayuda a la autoestima. ¿Por qué? Porque nos animamos, porque es un pasito más, porque quizás no nos demanda demasiado y además empieza a trabajar nuestra confianza, ¿sí? Nuestra predisposición a exponernos. Trabajen la respuesta mínima, no tengan miedo, incluso en un mensaje de WhatsApp, incluso en una respuesta cotidiana. ¿Sí? Sí puedo. Ejemplo simple y concreto. Esta noche nos reunimos. Podés ir y decir, no, mirá, justo esta noche quedé con unos amigos que terminaron la primaria hace tantos años atrás, pero bueno, en realidad tampoco le dije que iba a ir así. Y en el fondo no terminamos diciendo nada. Respuesta mínima. Sí puedo ir, no puedo ir. Nada más que eso. Después cada cual sabrá si se siente menos o más afectado por mi respuesta. Pero cuanto más concreto y más concisa sea la respuesta, más claros somos con la comunicación. Y cuanto más claros somos con la comunicación, más confianza adquirimos. Y cuanto más confianza adquirimos, más trabajamos nuestra autoestima. ¿Sí? Y bueno, y con esto vamos ya cerrando y agradeciéndole la participación y todo lo que estuvieron del otro lado y a la expectativa de que haya sido una instancia de aprendizaje. Para ir cerrando, lo otro que me parece siempre un buen punto para trabajar la autoestima es reflejar lo que nos pasa, como lo decíamos hoy. Vuelvo a este punto. Contar qué nos sucede. Si alguien nos agrada, algo nos cae bien, no dejar de comentarlo, no dejar de decirlo. Por el contrario, si algo nos disgusta, también, no dejemos de decirlo, ¿sí? Reflejar lo que nos sucede es una manera, aunque sea despacito, de a poquito y después vamos poniéndolo en juego, es una manera de ir adquiriendo confianza. Cuando yo cuento lo que me pasa, no solamente lo cuento para el otro, sino para mí también. Y al contármelo para mí, estoy empezando a escucharme. Y al escucharme estoy empezando a conocerme. Y cuando me empiezo a conocer, lentamente empiezo a trabajar mi estima.